Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por su tiempo y por participar en nuestro webinar, El imperativo de una tarificación sofisticada para las aseguradoras no vida. La presentación de hoy creo que puede ser muy útil para actuarios, estadísticos, científicos de datos y todos los profesionales que quieran aprender más sobre el pricing, sobre la tarificación de seguros. Antes de empezar la presentación, creo que sería bueno presentarnos. Por mi parte, soy Pedro Pereira, ejecutivo de clientes internacionales en España y Latinoamérica en Accurate, que es una empresa especializada en soluciones de modelización y de la tarificación de la tarificación para aseguradoras. Dejaré que mi compañero Ramón y nuestro invitado especial Daniel, actuario, profesor y Head of Pricing, se presenten. ¿Quieres comenzar, Ramón? Hola, gracias por estar aquí. Yo soy Ramón Masax, Data Scientist aquí en Accurate. Mi pasado, antes de llegar a Accurate, el año 2019, fue dentro del mundo académico, hice un doctorado en física teórica y entonces me acabé especializando más en Data Science y así es como llegué aquí en Accurate. Y normalmente me ocupo dentro de Accurate tanto de la parte de desarrollo y modelización del software como de ver clientes en pilotos o así. Veo algunos nombres que me suenan de haber conocido ya. Hola a todos. Dani. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Yo soy Daniel, soy responsable de pricing en la compañía de Pelayo, la mutua de seguros. Y bueno, como ha dicho Pedro, pues soy profesor también en mis tiempos libres cuando puedo. Y nada, bienvenidos a todos y espero que pasen una buena charla. Muy bien, bueno, muchas gracias Dani y Ramón. Comenzaremos por la presentación y luego dedicaremos 10 minutos para las preguntas del público. Así que no duden en enviar preguntas a través del chat durante la sesión y al final las revisaremos y intentaremos responder a las preguntas. Muy bien. En pocas palabras, ¿quién es Accurate? Somos proveedores de una solución basada en la nube, totalmente especializada en la tarificación de seguros no vida. Tenemos un fuerte enfoque en las líneas de seguros generales, auto, hogar, etc., y en las líneas de salud. La principal diferencia en nuestra tecnología es que es la única que automatiza el proceso de construcción de GLM y GAM, quiere decir los modelos aditivos generalizados. Accurate tiene oficinas en París, Londres, New York, y hoy contamos con más de 20 aseguradoras como nuestros clientes en Europa, Reino Unido, Latinoamérica y en Asia. Muy bien, habiendo dicho eso, esta es la agenda que tenemos para hoy. Primero, una presentación sobre el pricing, no solo sobre el pricing, pero sobre la transformación que están llevando adelante las aseguradoras hoy en día y cuál es la importancia de sofisticar los procesos de pricing en este contexto. Quisiera destacar que esta presentación es el resultado de varias interacciones que tuvimos con aseguradores de todo el mundo, tanto en reuniones como en proyectos piloto y con clientes utilizando Accurate. La segunda parte será liderada por Daniel. Daniel nos brindará su visión del pricing en el mercado asegurador español y nos contará cuáles son los desafíos que ha enfrentado durante su carrera. Muy bien. En Accurate nos dimos cuenta que desde hace algunos años los grandes proyectos de transformación se han en verdad convertido en la norma para las compañías de seguros. Ha aumentado la presión para que estas sean más competitivas. Y esas son algunas de las razones por las cuales la presión para los aseguradores sigue aumentando. No, el sector asegurador no ha sido precisamente sinónimo de innovación en las últimas décadas. La mayoría de la gente cuando piensa en innovación piensa en e-commerce o en empresas de tecnología como Apple, Microsoft, etc. En segundo lugar, tenemos la evolución del escenario de la competencia. Las nuevas empresas están aprovechando los cambios tecnológicos
de los cambios en la experiencia y el nivel de exigencia de los clientes en otros sectores, lo que dificulta la vida de las aseguradoras tradicionales. Por último, como la mayoría de los sectores, los seguros también se han visto y siguen viéndose fuertemente afectados por la pandemia y las consecuencias de COVID-19. Por ejemplo, el comportamiento de los clientes ha sufrido cambios. Las empresas están bajo la presión de los gobiernos o de los reguladores para equilibrar las distorsiones económicas que genera el COVID-19. Respecto al primer punto, probablemente ya habéis visto noticias o publicaciones en LinkedIn sobre las grandes empresas de tecnología que comenzaron a hacer foco en la industria de los seguros. Pero, ¿cuáles son las ventajas que tienen esas compañías por sobre las aseguradoras que están hace décadas en el negocio? Primero, son empresas con una increíble capacidad de recolección de los datos, en las que el negocio principal gira en torno al procesamiento y uso de gran cantidad de datos. En segundo lugar, a estas empresas no les faltan profesionales especializados, tecnología avanzada. Y tercero, la base de clientes de estas empresas es muy grande. Tienen un alcance global, cada vez más en diferentes grupos de edad y en niveles de ingresos. ¿Y cuál es la nueva realidad del mercado asegurador? Al menos en términos de tecnología. Simplificamos y clasificamos las tecnologías en dos grupos. El primero es el de las tecnologías que ya son el nuevo estándar de la industria. Aquí hablamos, por ejemplo, de la capacidad de recopilar, procesar, aprovechar un gran volumen de datos. También hablamos sobre el uso de soluciones de la nube para una mayor agilidad del equipo, más seguridad, para la continuidad del negocio. Y estas son tecnologías que las compañías de seguros ya han adaptado o deberían haber adaptado. Y el segundo grupo es el de las tecnologías que han existido por un tiempo, pero que ahora están alcanzando un nivel de madurez suficiente para su uso a gran escala. Este es el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de las técnicas de machine learning. Esas tecnologías han pasado de una etapa de investigación y desarrollo a una etapa de aplicación y uso por los equipos de actuarios estadísticos. Para las aseguradoras que desean obtener una ventaja sobre la competencia, este es el momento de integrar estas tecnologías en sus procesos. Un dato interesante es una investigación de Capgemini que demuestra que el 6% de las aseguradoras del mundo lograron implementar soluciones de inteligencia artificial a gran escala. Si comparamos esto con otras industrias, podemos ver que el sector farmacéutico llega al 27% y el sector de retail a 21%. Muy bien, ahora que tenemos una idea del contexto en general, vamos a ver un ejemplo específico. Un ejemplo que conocemos muy bien acerca de cómo las aseguradoras pueden implementar la inteligencia artificial a gran escala. Este ejemplo es el proceso de pricing. Para aquellos que son expertos en modelar, optimizar las tarifas de seguros, no hay duda que implementar soluciones basadas en inteligencia artificial es un desafío complejo. A pesar de las ventajas de una mayor velocidad, más poder predictivo de los modelos estadísticos, los algoritmos de código abierto disponibles en R o Python tienen el inconveniente de una estructura de caja negra. Los modelos de caja negra no se pueden utilizar a escala para el pricing debido al riesgo de antiselección. Si el proceso de pricing estuviera 100% automatizado y guiado por datos, las aseguradoras estarían expuestas a puntos ciegos en ciertos segmentos. Esto puede provocar una subestimación del coste en determinados segmentos y, en ese caso, los clientes de alto costo migrarían a la aseguradora que ofreciera precios más bajos, lo que puede claro, causar una importante pérdida financiera antes de que la empresa se dé cuenta 1 o 2 años más tarde. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial, el machine learning a la tarificación, al pricing? Hay dos aspectos claves a considerar para comprender y resolver ese dilema. Lo que vemos aquí, por un lado, es el método de construcción del modelo estadístico y, por otro, los tipos de modelos. En cuanto a los métodos, pueden ubicarse entre manual y automático,
y en cuanto a los modelos, están entre modelos transparentes y modelos de caja negra. Analicemos cada uno de estos casos en las diapositivas siguientes. Primero, en relación a los métodos de modelización. Existe una clara ventaja en la automatización del proceso, que sea una automatización total o parcial, más eficiencia, menos tiempo dedicado a tareas repetitivas y un time to market acelerado para lanzar nuevos productos o para actualizar la tarifa. El proceso tradicional es manual y por lo tanto requiere mucho tiempo, es iterativo y puede ser ineficiente. Por ahora pareceríamos tener un ganador en la disputa entre manual y automático, con la condición de que se mantenga o se mejore la calidad de los modelos estadísticos. Pero esperemos a ver la segunda parte de nuestro análisis, los tipos de modelo. ¿Qué tipos de modelo construyen y utilizan más del 95% de las aseguradoras para el pricing de seguros no vida? Estos son los modelos actuariales tradicionales, conocidos como GLM, los modelos lineales generalizados, o más completa, estrictamente correcto desde un punto de vista estadístico, los modelos aditivos generalizados. Estos modelos tienen la ventaja de ser transparentes, controlables y auditables. Transparentes y auditables están conectados, porque tanto los equipos que elaboran los modelos como los gerentes y reguladores pueden inspeccionar en detalle la estructura del modelo y el impacto de cada variable elegida. El hecho de que sean controlables es fundamental, porque minimiza el riesgo de antiselección, lo que mencioné anteriormente, y permite a los especialistas ajustar los modelos con un conocimiento que va más allá de la información que está en los datos, que está en el historial de pólizas. En resumen, es fácil visualizar, comprender y modificar los modelos y resultados que presentan. Otros tipos de modelos son los de caja negra. Son modelos generados a través de técnicas como gradient boosting, random forest, otros algoritmos de machine learning. El significado de esta ilustración es que los efectos de las variables están completamente interconectados, por lo que no es posible aislar el efecto de cada una de ellas y mucho menos cambiar los efectos manualmente. Como mencioné antes, estos algoritmos son muy poderosos porque pueden crear modelos rápidamente. Sin embargo, esos modelos no pueden ser utilizados a gran escala para el pricing, no se adaptan a procesos en los que parte del conocimiento no está en los datos y procesos en el que el costo del error puede ser muy alto. De ahí la importancia de poder inspeccionar los modelos, entender el impacto de cada variable, la lógica detrás de las curvas, de los coeficientes, y aún más que eso, necesitamos la capacidad de modificar, ajustar los modelos para corregir los puntos ciegos. Entonces, con lo que acabamos de ver, tipos de proceso, tipos de modelo, podemos imaginar la posibilidad de combinar lo mejor de los dos, lo mejor del machine learning y lo mejor de las ciencias actuariales. Eso significa que esos pueden ser compatibles siempre que se utilicen los algoritmos correctos. Este es uno de los desafíos más importantes que pudimos resolver en Accurate, crear modelos GAN o GLM de forma automática y estable. En resumen, las primeras tres filas de la tabla son ejemplos de algoritmos de Machine Learning que generan modelos de caja negra. La cuarta línea es el método tradicional. La quinta y última fila representa las características desarrolladas en Accurate y que combinan lo mejor de los dos ejemplos. Bueno, desde un punto de vista cualitativo, lo que hemos observado es que un pricing de seguros más sofisticado trae beneficios tanto a las aseguradoras como a los consumidores. Por un lado, las empresas mejoran la velocidad y eficiencia de los procesos, aumentan el nivel de precisión y poder predictivo y hacen que los procesos y la organización sean más seguros y más transparentes. Los consumidores, por su parte, acceden a un trato más justo y a productos adaptados a sus necesidades. Bueno, para finalizar esta primera parte, me gustaría solo hablar sobre la visión que tenemos del impacto de la pandemia en los equipos técnicos y en la transformación de las aseguradoras.
En primer lugar, no vemos una diferencia fundamental en la dirección que deben tomar los equipos de tarificación. La tendencia, la necesidad sigue siendo mejorar el rendimiento, la eficiencia, la gobernanza y la seguridad de los procesos. El principal cambio es el sentido de urgencia que ha traído la pandemia. Por ejemplo, las nuevas formas de trabajar a distancia, cambios en el comportamiento de los clientes, la amenaza de una crisis económica y la frecuencia y el coste medio de los accidentes de tránsito es solo un ejemplo. Es un ejemplo del impacto en los perfiles de riesgo y la elasticidad del mercado. Y como no sabemos cuánto durarán estas consecuencias ni cómo evolucionará el comportamiento, es necesario actualizar las tarifas de los seguros con mayor frecuencia. Y como este comportamiento no es uniforme en todos los segmentos de clientes de seguro, por ejemplo, existen diferencias entre grupos de edad, entre género, nivel de educación y en el caso de la ilustración, de diferencias regionales. Es importante que los equipos técnicos estén bien equipados para realizar un análisis complejo y rápidamente. Y claro que con resultados correctos que pueden orientar las decisiones comerciales. Estas observaciones también refuerzan el hecho de que la experiencia de los expertos en tarificación, los expertos en pricing, es esencial para capturar y comprender estos cambios. La parte del proceso que depende del conocimiento del negocio, del conocimiento de los seguros de la cartera, es absolutamente imprescindible. Muy bien, esta fue mi presentación. Muchas gracias a todos. Ahora dejo la palabra a Daniel, Head of Pricing en Pelayo Seguros, que va a hablar de los desafíos actuales en el pricing. Y Dani, dejo que compartas tu pantalla para la presentación. Voy a compartir la pantalla y probamos, ¿vale? Muy bien. Gracias. Vale, entiendo que ahora se ve. Sí. Ok, pues nada, rápidamente gracias por tu presentación, Pedro. Vamos a pasar ahora a ver un poco los desafíos que nosotros estamos teniendo en el departamento de pricing y también a aterrizar un poco en qué consiste la labor que hacemos nosotros en un departamento de pricing, porque como actuario que soy, pues podemos trabajar en varios departamentos dentro de una compañía de seguros, pero vamos a aterrizarlo más en el área de pricing, ¿vale? Bien, lo primero os voy a introducir un poquito lo que es la compañía Pelayo. Pelayo es una compañía tradicional o en el mundo startup tecnológico se suele denominar como incumbente. Es una compañía que ofrece multiramo, ofrece varios ramos, centrado casi todo en lo que es el negocio de Novida. Y os dejo aquí una cifra rápida para que tengáis un poco lo que es la compañía y la magnitud de los problemas que estamos viendo, ¿no? Pelayo factura, el grupo Pelayo, porque también está compuesto de una parte de seguros agrarios. El grupo total factura unos 480 millones de euros al año. Tiene en total unas 1.250.000 pólizas suscritas y tiene aproximadamente unos 180.000 siniestros de automóviles, ¿vale? Esto simplemente es para que observéis la magnitud de la información y de los retos a los que tiene que hacer frente un departamento de pricing moderno, ¿vale? O que quiera afrontar ciertos retos del siglo XXI, ¿no? Ahí abajo, pues lo que veis en los iconos son básicamente los ramos en los que trabajamos, centrados principalmente en el ramo de autos, pero también en hogar, comunidades, motos, pymes, salud, ¿vale? Pero principalmente hogar y autos y hogar. Bien, yo lo que quiero comentar aquí son 3 claves fundamentales de los retos que tenemos en el departamento, de los grandes desafíos que tenemos que trabajar no solamente en este año, sino en los próximos 2-3 años como un plan estratégico. Y básicamente la presentación va a ir en torno a estos tres ejes, ¿no? Por un lado tenemos la parte de los datos, que es un tema central ahora mismo y que está en boca de muchos, de cómo somos capaces de sacarle partido a esto del dato.
Por otro lado, el conjunto de tecnologías con las que disponemos para poder trabajar y abordar nuestro trabajo diario. Y por último, una cosa que es muy importante, que es la perspectiva, ¿vale? Esto no es tanto un tema ni de datos, ni de un activo, un recurso, ni de una tecnología, sino que es una capacidad o capacitación que debemos desarrollar para mantener el negocio y para mantener una estrategia acorde a los intereses de la compañía, ¿no? Bien, solo por poner y situar un poco a los participantes y a las personas que están en este evento, el objetivo del departamento de pricing consiste en casar la necesidad del cliente con los intereses de la empresa exclusivamente a través del precio, solo del precio. Hay compañías que utilizan esa estrategia del precio para todo, ¿vale? Y centran el valor del producto, de todo su producto que venden, exclusivamente en el precio. Pelayo no, Pelayo tiene alrededor del precio, también tiene otros valores de cercanía o de agilidad o de compromiso con los clientes que no solamente están dentro del precio, sino también fuera, ¿vale? Entonces, muchas veces esto hay que tenerlo en cuenta para posicionar a la gente de que nosotros desde pricing exclusivamente damos precio, ¿vale? Aunque parezca redundante, hay compañías que su estrategia la basan todo al precio, ¿no? Bien, dicho esto, el primer aspecto que nosotros tenemos que abordar o ver en esta sesión es la parte de datos. Aquí hay un tema que es trascendental porque cada vez lo que tenemos más una hiperpersonalización o un acercamiento mayor de los productos a los clientes. Tenemos que ser capaces de satisfacer esa necesidad de los clientes y por lo tanto necesitamos que los datos sean cada vez más específicos del cliente o de la cosa, del bien que estamos asegurando, no solamente del cliente, sino también, en nuestro caso, de los vehículos, de las direcciones, de las figuras del contrato, de los tipos de negociación, de los modelos de negociación. Cada vez vamos siendo más específicos en este sentido. Claro, al ser más específico y bajar más el nivel de detalle y ser más preciso en este tipo de información, el volumen de la información que somos capaces de manejar cada vez es mayor. Entonces se están tendiendo puentes con sistemas informáticos, por ejemplo, que no son ya los tradicionales de la compañía, sino que estamos trasladando gran parte de nuestra capacidad de cómputo a la nube, ¿no? Y esto pues, es un reto importante porque cómo creamos una infraestructura tecnológica que sea capaz de satisfacer esas necesidades, ¿no? Todo esto está en relación precisamente a esa necesidad urgente que tienen las compañías de satisfacer al cliente, ¿vale? Alrededor de todo esto, de esta arquitectura tecnológica y de estos recursos que son los datos, tiene que haber una gobernanza adecuada. Y esto de gobernanza adecuada es una palabra que empieza a surgir ahora en el mundo del dato, pero que es fundamental para darle valor a todo nuestro trabajo, ¿vale? De aquí la gobernanza del dato es desde los permisos que un usuario puede estar viendo, desde la información que puede estar viendo un usuario, hasta si se puede transferir o no esa información a ciertos departamentos, para qué se usa la información, es decir, todo lo que tenga que ver con la gestión del dato. Y un punto muy importante de esa gestión del dato es precisamente tener muy claro el ciclo de vida del dato. Es decir, cuándo nace ese dato, cuándo, cómo y cuándo evoluciona y cuándo muere o deja de ser usable o rentable para la compañía o porque el cliente ha decidido revocar el uso del dato, ¿no? Entonces, toda esa parte de la gestión de la información tiene que estar muy alineada y tiene que estar muy bien controlada por la organización, ¿vale? Por otro lado, hay otro punto que es importante, que es el de la calidad. La calidad al final lo que viene a decir es si somos capaces de confiar en la información de la que disponemos para hacer nuestros modelos de tarificación. Si no tenemos confianza en que los datos que estamos manejando representan realmente aquello para lo que han sido concebidos, tenemos un problema, ¿no? Y esto es muy importante porque la calidad del dato es un trabajo que se está haciendo en todas las organizaciones y que pues, nosotros desde Pelayo pues, también estamos abordando, ¿no? Vinculado a la calidad, aquí hay un tema a lo mejor un poco transversal, pero que es un core tecnológico muy importante, que es el tema de la cadena de bloque o en inglés blockchain. ¿Por qué es esto? Porque como estamos hablando de calidad, necesitamos certificar y validar que la información de la que estamos utilizando es correcta.
Y eso a día de hoy es muy complicado. Yo, por ejemplo, una compañía, mi teléfono o mi correo electrónico lo pueden tener 20 compañías, pero yo puedo un día determinado cambiar de teléfono y no informar a esas compañías y esas compañías pensar que tienen un teléfono válido cuando ya no lo es. El término de blockchain lo que va a intentar es, de alguna manera, posicionar o colocar en el centro de la gestión del dato también a la propia fuente, ¿no? Y esto va a hacer que se certifique esa información. Todo esto, ¿para qué sirve? Todo esto sirve porque el dato no solamente ha sido ya un elemento pasivo en las organizaciones, donde teníamos una tabla de póliza y una tabla de siniestro, y nosotros éramos capaces de consumir esa información de manera pasiva, sino que pasa a ser un actor activo. Es decir, como se cambia, como está en continuo movimiento, esto tenemos ya que vigilarlo, o sea, tenemos que generar controles para ver cómo evoluciona y cómo se modifica ese dato a lo largo de su ciclo de vida. Y también, por otro lado, representa dentro de en las organizaciones ya un valor. ¿Esto qué quiere decir? Empresas con muchos datos y con calidad de datos muy elevada, pues tienen un valor de mercado y valor implícito de la compañía más grande que unas que tienen datos malos o que no tienen datos o que tienen datos pobres, ¿no? Entonces, esto es importante porque también el dato es un activo ya tangible, intercambiable y de valor, ¿vale? Dicho esto, como resumen, el dato es el elemento central de toda la tarificación, que nos va a hacer posible que tengamos esa modelización correcta y que sea eficiente. Si esto siempre se dice, ¿no?, en los modelos, que si a los modelos les metemos datos que son incorrectos, pues los resultados de los modelos van a ser incorrectos, ¿no? O si los datos son corruptos, pues los modelos, los resultados van a ser corruptos. Y esta es un poco la clave con respecto a los datos. Entonces, lo principal de todo esto es que el dato es el elemento central de la tarificación y sobre todo para empezarla. El siguiente aspecto que tenemos en la slide es el eje de las tecnologías. Obviamente para nosotros ahora mismo un reto importantísimo es tener un juego de herramientas que nos permitan adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado, que nos permitan adaptarnos rápidamente a los cambios de los clientes y de sus necesidades. Claro, ahora en este mundo se están abriendo, como comentaba Pedro anteriormente, se ha pasado la inteligencia artificial y el machine learning de ser un estudio más académico y de técnicas académicas a ser ya algo aplicativo al mercado. Y claro, esto abre una serie de oportunidades para todas las empresas que pues tenemos que aprovechar. Aquí hay dos grandes bloques vamos a decirlo así, de filosofías de tratamientos de la información, que son la inteligencia artificial y el machine learning, y hay algunas compañías que están más en disposición de utilizar algoritmos de machine learning y hay otras que están más en disposición de utilizar inteligencia artificial, ¿vale? Pero sin duda son recursos que están a nuestra disposición y que tenemos que empezar a abordar. Obviamente esto requiere retos tecnológicos importantes de habituación de la compañía a esa infraestructura tecnológica que posibilite el uso de estas herramientas, porque estas herramientas requieren de muchos datos y algunas requieren de un tiempo de cómputo muy elevado, ¿vale? Yo aquí en el punto 2 he introducido un tema que denomino herramientas ágiles. Aquí es importantísimo que construyamos no solamente utilizando algoritmos modernos como la inteligencia artificial y machine learning, sino herramientas informáticas que nos permitan ser rápidos en nuestras fases de modelización. ¿Por qué? Porque antiguamente estos procesos podían demorarse un año, o 6 meses, 9 meses, un año y medio. Nosotros necesitamos que, como el mercado está cambiando rápidamente, nuestros análisis sean rápidos. No podemos tardar mucho tiempo en abordar esta sistemática de estar analizando y modelizando datos, ¿no? Entonces, el punto 2 de herramientas ágiles lo que nos está permitiendo de alguna manera es acercarnos lo más rápido posible y alinear lo más rápido posible la estrategia de pricing con la de mercado. Y esto es fundamental para situarlo y cada vez esto va a ir cada vez progresivamente más incorporándose más en las organizaciones dentro de toda la cadena de valor del proceso de tarificación, ¿no? Y aquí el punto 3, hay un aspecto también importante que aunque parezca
que no es una tecnología, yo lo valoro como una tecnología que es la gestión del trabajo y todo lo que todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver con la transformación cultural y digital. Cuando estamos manejando una cadena de valor que antiguamente podría tardarse a lo mejor un año y medio en satisfacer toda la fase de modelización y de puesta en producción de tarifas y de medida, y ahora esa cadena de valor la estamos acortando a meses de trabajo, pues eso tiene un impacto en la organización. Y ese impacto en la organización tiene que ser manejado con herramientas correctas porque hay que saber comunicar al resto de la compañía y al resto de compañeros toda esa evolución de trabajo que se va haciendo y todos esos tiempos que se van acelerando, ¿vale? Y acortando. Entonces, esto de transformación cultural y digital es un reto importantísimo que la compañía, bueno, yo creo que todas las compañías están inmersas en algún proceso más o menos grande de transformación, pero yo creo que es un reto importantísimo de cara a que toda la organización esté acompasada en proyectos y en tiempos. ¿Vale? Y que realmente bueno, pues nos ayude de alguna manera a alinear esa oferta con la demanda, ¿no? Por lo tanto, las herramientas que están basadas en inteligencia artificial o machine learning, o en ambas, el objetivo es que, y yo creo que esta es la conclusión así que estamos percibiendo, es que van a aumentar muchísimo la productividad de los departamentos y van a hacer que los procesos cada vez sean mucho más eficientes y transparentes. ¿Vale? Aquí ha comentado antes Pedro que su herramienta pues tiene ese equilibrio entre técnicas tradicionales de GLM, pero también tienen la mezcla con inteligencia artificial y machine learning que permita hacer transparentes esos procesos, ¿no? Y eso es lo importante, que podamos criticar esos modelos, criticarlos, ¿vale? Pero ya abordaremos eso un poquito más adelante. Bueno, y por último tenemos esta slide que para mí creo que es la más importante, que es tener en cuenta la perspectiva. La perspectiva es tener en cuenta esa visión a largo plazo o a medio plazo de la estrategia de la compañía y tener en cuenta que las cosas están cambiando. Bueno, hay un filósofo que siempre decía que lo único constante que hay en el mundo es el cambio, ¿no? Entonces, si todo está cambiando, ¿qué es constante para nosotros? Pues constante tiene que ser para nosotros nuestra perspectiva, tiene que ser nuestra visión de nuestra estrategia, ¿vale? Obviamente esto requiere ciertos retos, porque claro, la estrategia no tiene que ser tampoco un elemento fijo y atornillado a una mesa, sino que la estrategia también puede ir evolucionando con el mercado, ¿vale? Aquí el primer punto es un poco especial, pero sí que me gusta hacer hincapié en que, dado la sistematización y productividad o industrialización que tenemos en los procesos, lo que estamos convirtiendo con nuestra forma de pensar es encajonarla en unos procesos herméticos y cerrados. Y yo pongo aquí que la mente no es una inteligencia artificial, porque nosotros como trabajadores tenemos que abordar problemas de manera creativa. Esa manera creativa implica salirse de unos marcos establecidos que no solo sean los establecidos por un proceso cerrado y hermético. ¿Vale? Por eso pongo lo de que la mente no es una inteligencia artificial, ¿vale? Pero a la tendencia es a ir encapsulando nuestros procesos cognitivos y nosotros tenemos que salir de esa caja para tener esa perspectiva, ¿vale? Este a lo mejor quizás sea el punto más confuso de toda la presentación, pero bueno, si queréis en la ronda de preguntas podemos seguir aclarándolo. Por otro lado, está el balance entre la estrategia y el mercado. Nosotros tenemos que ser capaces de, precisamente, de casar esa estrategia y el valor de mercado y tenemos que construir una oferta que vincule, ¿no?, al cliente, ¿no? Claro, yo lo veo mucho en términos psicológicos, se denomina esto una escucha activa, ¿no? Tenemos que ser capaces de quitarle todo el ruido al mercado y de escuchar realmente las tendencias del mercado a largo plazo. Por ejemplo, el cambio climático es una tendencia de los productos y de cómo funciona el mercado. Y nosotros tenemos que ser capaces de escuchar a esos clientes y de escuchar las necesidades que tiene pues el mercado para ver si somos capaces de crear una oferta que vincula al cliente. En contraposición a esto está la reactividad.
el hecho de que un competidor esté modificando los precios y que nosotros estemos continuamente siguiéndole o no siguiéndole o bajando los precios porque el mercado baja los precios, bueno, esa reactividad en el mercado lo que genera es una confusión muchas veces en ciertos clientes que están vinculados a la marca. Y nosotros no podemos, a corto plazo se puede hacer, pero a largo plazo supone un gran desgaste por parte de los equipos, supone grandes esfuerzos y generalmente los resultados no son muy satisfactorios, precisamente porque se pierde esa estrategia a largo o medio plazo. Y el último punto consiste en que nosotros tenemos que ser capaces de crear esos procesos estancos, esos procesos estandarizados, pero como también he dicho, el mercado cambia, con lo cual tenemos que incorporar ese grado de flexibilidad en toda esta desarrollo o fase de modelado de los productos que nos permitan también adaptarnos a esas nuevas necesidades. ¿Vale? Entonces, yo creo que la parte de flexibilización encaja mucho en la parte de perspectiva, pero también en la parte de tecnologías, ¿no? Las tecnologías también que utilicemos tienen que tener ese grado de flexibilidad que permitan a los actuarios o a la gente que está haciendo modelos, a los data science, generar herramientas que satisfagan sus necesidades como técnicos, ¿no? Dicho esto, yo creo que aquí el resumen de esta slide es mantener una estrategia clara y definida sobre herramientas flexibles, ¿vale? Creo que es la parte más importante de esta slide. Y como resumen, pues hay 3 preguntillas que me tengo por aquí puestas. Una de ellas es, ¿cuáles se consideran como los principales desafíos cuando se trata del pricing? Y aquí podemos ver un tema de creación de valor o potencial de sofisticación de las herramientas o del propio pricing. Yo principalmente he remarcado la parte verde, la creación de valor, porque creo que las organizaciones tienen que estar centradas en eso, en satisfacer los beneficios de la compañía, en satisfacer los beneficios a los clientes y que todo eso sea basándose y utilizando herramientas de mercado cada vez más sofisticadas, ¿no? Pero el objetivo principal de todo esto es creación de valor. Y creación de valor no solamente de la cara de la empresa, que por supuesto tenemos que dar beneficios a las empresas en las que trabajamos, pero sino a los clientes. Y hay modelos, muchos modelos para poder repartir eso, vamos a decir, esos beneficios, ¿no? Pero aquí la clave es cómo se conjugan estos dos elementos, ¿no? La empresa y el cliente. Y claramente hay que apostar por esa generación de valor. Por otro lado, las tecnologías de inteligencia artificial o machine learning, especialmente la transparencia en inteligencia artificial, pueden ayudarnos a enfrentar estos desafíos. Yo claramente estoy de acuerdo. Yo soy ingeniero informático, mi especialidad es inteligencia artificial y las redes neuronales que yo he estado trabajando en el pasado han complicado muchísimo el hecho de que realmente se puedan aplicar a entornos del seguro, precisamente por esa ocultación de la información que hace que se dificulte la crítica constructiva hacia los modelos y hacia los resultados. ¿A dónde se está yendo? A ponerle lupa a esos algoritmos para que nosotros podamos criticarlos, porque esta es la clave de todo, criticarlos para mejorarlos o para auditarlos y sobre todo para conocerlos. Porque una red neuronal al final pues oculta mucha información y hace que no podamos predecir su comportamiento de una manera tan clara como son los GLM, ¿no? Y yo creo que este punto de aquí pues es fundamental. Creo que las herramientas que están apareciendo en el mercado pues contribuyen a este punto y creo que es la tendencia. Y creo que esto va a seguir siendo, se va a seguir evolucionando. Esto bueno, es la tercera aspecto que quería comentar ya para finalizar la reunión, es que con la charla, es que con la inteligencia artificial transparente, bueno, estamos llegando a una nueva era. Yo creo que realmente sí se está llegando a una nueva era porque se está incorporando
o se empieza ya a incorporar elementos de inteligencia artificial y machine learning, cosas que eran cajas negras o cosas que eran difícilmente implementables dentro de una organización del sector de los seguros que está altamente regulado. Aquí hay que meter también temas de solvencia, ¿vale? Entonces, o aspectos regulatorios contables bastante fuertes, IFRS, normas contables, y sin embargo ahora con estas nuevas técnicas sí que se están metiendo y están penetrando dentro de un sector como es el nuestro, muy regulado. Con lo cual esto yo creo que sí que abre una nueva era porque va a acelerar muchísimos procesos y va a hacer que esos procesos también sean más eficientes, ¿vale? Con lo cual yo creo que sí, creo que esto sí que va a suponer un cambio radical. Y por mi parte, yo creo que esto es todo. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado al otro lado de la pantalla escuchándonos y nada, creo que, bueno, devuelvo el mando a Pedro. Un placer. Muchísimas gracias, Dani. Creo que fue una presentación muy interesante, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a pasar a la ronda de preguntas? No duden en enviarnos preguntas, incluso si tienen comentarios o respuestas a las preguntas que Daniel ha mostrado en la pantalla. Pueden enviarnos comentarios también. Vamos a intentar compartirlos durante esta sesión. Tal vez, quizás puedo empezar con una pregunta para Dani que tenemos. ¿Cómo puede el equipo de pricing ayudar a otros departamentos en la aseguradora? Primero es que depende de qué departamentos, pero por ejemplo, si estamos más conectados con los departamentos de segunda línea de defensa, como puedan ser los departamentos técnicos o actuariales, ¿qué ocurre? En la medida en la que las tarifas tienen un grado de transparencia mayor, las notas técnicas pueden ser evaluadas de una manera mucho más clara. Los auditores también pueden trabajar y pueden tener un acceso a la información mucho más clara. Y esto puede hacer una cosa que es importantísima, que es que la segunda línea de defensa de las compañías critique los modelos de primera línea, ¿vale? Y haga que se introduzca en una rueda de mejora continua, que también esto es un aspecto de la transformación cultural y digital, donde los departamentos también critiquen los modelos y los mejoren para crear, bueno, pues ese challenge continuo, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Espero que sí. Muy bien, tenemos otra pregunta, creo que para Daniel y para Ramón. Teniendo en cuenta la aceleración de los cambios de tarifa y el añadido efecto de caja negra de la IA Machine Learning, ¿existe una preocupación por medir los efectos de los últimos cambios y retroalimentar con estas medidas los análisis futuros? ¿Existe algo implementado en ese sentido? Ramón, contestas tú primero si te parece. Vale, gracias, Dani. Vale, entonces yo quizá me gustaría primero empezar sobre esto respondiendo qué es lo que Accurate entendemos aquí por Machine Learning y cómo conseguimos decir que nuestros métodos de Machine Learning son transparentes. Entonces, en primer lugar, para nosotros el Machine Learning se basa, en el caso en el que lo aplicamos, a partir de un historial de datos con variables predictivas. Queremos determinar, queremos distinguir el señal que ellas tienen con respecto a una variable respuesta, que es la que queremos, que vamos a querer modelizar. Entonces, una vez, entonces se trata de hacer eso para poder predecir en el futuro con los nuevos contratos que nos van a llegar cuál va a ser la variable respuesta para esos nuevos contratos. Entonces, Accurate lo que hizo fue, en primer lugar, crear una restricción muy importante a todos los modelos que va a implementar, que es que sean del tipo GAM. Y esto no es que se haga posterior y después de que el algoritmo haya funcionado, se haga un post-processing para calcular un GAM sobre el resultado de Machine Learning, sino que lo que intentamos es escribir, en primer lugar, de una forma matemática, cómo se puede, a través de un GAM, implementar métodos de Machine Learning, siempre restringiéndose a la parte GAM, para poder resolver el problema de predecir una variable target a partir de unos datos.
Y esto es lo que nosotros hemos implementado. Y es por eso que decimos que somos transparentes, porque desde el principio mantenemos la forma GAM. Y después la otra parte está en resolver este problema matemático que hemos planteado a través de algoritmos que puedan hacer que este cálculo sea automatizable y generalizable a diferentes casos para diferentes compañías de seguros y diferentes tipos de modelización. Y esto es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué es importante el hecho de que sea transparente? ¿O dónde está la clave cuando decimos que es transparente? Yo diría que es básicamente tanto lo que dijo Dani como también el hecho de que una vez construidos los modelos, siempre teniendo modelos GAM, sabemos que podremos a posteriori realizar cambios, editarlos y añadir allí el conocer, el saber hacer del experto y no solamente el resultado obtenido a través de una manera de hacer estos modelos a partir de la estadística. Y entonces yo diría que esto es lo que hemos implementado, esto es y lo que yo creo que responde un poco a la respuesta a la pregunta de Alfonso. Y también, puesto que está automatizado y los cálculos se pueden hacer más o menos rápidamente, esto también permite actualizar rápidamente los modelos con nuevas observaciones que vayan llegando. Y la verdad, la primera, Alfonso, yo te diría, si puedes, te agradezco mucho la pregunta y si, bueno, y a todos, hay una parte de tu pregunta que sí que entiendo y hay otra que me cuesta más trabajo entender, que es efectos, preocupación por medir los efectos de los últimos cambios, ¿no? Lo que sí te podría decir es que con estas técnicas lo que se intenta es de alguna manera hacerle un challenge a los modelos tradicionales que estamos utilizando y ver que realmente las diferencias que existen, ¿no? Con Machine Learning e inteligencia artificial hay técnicas que permiten valorar la cartera o valorar o hacer un nuevo producto, ¿no?, de tarificación, y esto nos puede de alguna manera dificultar el conocimiento y las causas que justifican el precio, ¿vale? Porque a lo mejor haya variables que realmente no determinen el precio, pero un algoritmo de inteligencia artificial las meta porque considera que en una proporción muy pequeñita sí que interfiere en el precio, ¿no?, o sí que correlaciona con el precio, pero nuestra labor es estar por encima y realmente después estar validando si es necesario incorporar variables que aunque que sean representativas, ¿no? Entonces yo no sé si por ahí van los tiros o no, y por otro lado, en este sentido, ¿existe algo implementado? No te sé decir a qué te refieres, pero, por ejemplo, Pedro y el equipo de Pedro de Accurate, yo creo que van en esta línea de que ya tienen una herramienta implementada donde utilizan técnicas de inteligencia artificial y machine learning para poder desarrollar este tipo de retos. Pero no sé si vas por ahí también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, ¿Quieres comentar? Voy a tomar el relevo. Después volvemos quizá aquí porque veo que Alfonso ha añadido otro comentario, pero voy primero a la pregunta de Juan Rabanal, gracias, que dice, muchas gracias por la presentación, una pregunta. Para manejar toda la información que programas utilizan, como SAS, R, etcétera, y para monitorizar cuáles utilizan, Emblem, Radar, Classifier, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Vale, entonces, en primer lugar, Accurate está constantemente actualizándose. Trabajamos en ciclos de 3 semanas, tenemos ya hecho un software que funciona, pero que vamos añadiendo siempre features cada 3 semanas. Y en eso trabajamos tanto para mejorar nuestros algoritmos como para comprender mejor los modelos, como también para aumentar el tratamiento de los datos a priori. Entonces, Accurate lo diseñamos con tal de que sea compatible con otros softwares que puedan existir, entre los cuales están la mayoría de los que Juan hace referencia aquí. Y esto lo hacemos
a través, sea de la posibilidad de importar bases de datos que salgan de estos softwares, como de exportar modelos en formatos que sean compatibles a softwares ya existentes en el mercado, para que así el proceso de pricing pueda continuar con otros softwares si es preciso. Después, sobre ventajas o desventajas. Yo creo que esto es más referencia a lo que presentó Pedro. Accurate lo que intenta es básicamente automatizar todo el proceso de modelización, respetando las normas existentes, tanto regulatorias como las que se han autoimpuesto las compañías de seguros, y esto es por razones siempre justificadas para evitar la antiselección, etcétera, etcétera. Y entonces, para mantener esta estructura de GAM que decíamos, pero automatizando este cálculo, con tal de que el proceso mecánico y repetitivo de creación de modelos, sobre todo de modelos que parten de cero y no solamente actualizados, pues sea sustituido por algo que un algoritmo puede resolver y que puede dar directamente un modelo sobre el cual trabajar pues los actuales. Espero que hayas respondido la pregunta de Juan. No dudes comentar, Juan, si no queda claro. Hay otra pregunta, es lo que automatiza Accurate. No sé si quieres comentar, Ramón. Accurate automatiza, digamos, sobre todo, yo diría dos cosas. En primer lugar, es la selección de variables. Tenemos una base de datos con un montón de variables, como es la que tenéis la mayoría de vosotros, y se trata de encontrar cuáles son las variables que van a añadir señal a nuestro modelo, siempre intentando mantener un número razonable o más bien pequeño para no tener modelos demasiado complejos. Y en segundo lugar, está encontrar cuál es el señal que hay dentro de esas variables que hemos seleccionado. Y para ello, Accurate básicamente, bueno, no voy a entrar en la parte matemática, pero lo que intenta automatizar es una especie, es el equivalente a tests estadísticos que favorezcan, por ejemplo, para variables ordinales, favorezcan los reagrupamientos entre niveles o categorías consecutivas. Y así es como se consiguen modelos que sean, que intenten solamente encontrar señal y no encontrar ruido que venga de la base de datos. Alfonso, ¿tiene un comentario? Sí, con respecto al tema de correlaciones e interacciones que dice Alfonso, en primer lugar, bueno, primero sobre correlaciones. Accurate lo que intenta automatizar es precisamente algo equivalente a encontrar correlaciones no lineales entre las variables, entre ellas y con la variable respuesta, con tal de favorecer, bueno, de encontrar modelos al final que sean lo mayor predictivos posibles, y no solamente desde un punto de vista de correlación lineal, que es a lo que estamos habituados, sino con métodos no lineales. No sé si quieres añadir algo, Dani. Yo aquí quería complementar el tema de, bueno, pues utilizamos para la parte primero de datos, que es así la parte de preparación de la fase de modelización, pues de lo que tengamos a mano. SAS, R o Python son ahora mismo las tres herramientas que más se están utilizando para el tema de datos, incluso SQL directamente contra la base de datos, porque a veces pues, los motores de base de datos funcionan muy bien. Y después ya las herramientas de mercado, pues ya cada compañía pues suele tener, no sé, eso ya es una apuesta más incluso casi de precio o de otros temas que más que de ventaja. Hay otras cosas que, bueno, ahí ya es que es más difícil de analizar. Lo que sí, perdonad, aquí sí que, bueno, un tema de correlaciones e interacciones, claro, en modelos modernos de inteligencia artificial de caja negra, pues esto de las interacciones y correlaciones ya no existe como tal.
¿vale? Porque en modelos de redes neuronales lo que tenemos son las capas intermedias que están todas con todas unidas, en principio, en un grafo completo, y todas las entradas están conectadas con ese grafo completo, y por lo tanto el concepto de correlación e interacción se diluye, ya no existe esto como tal, ¿vale? Con lo cual, esto más aplica a modelos tradicionales GLM-GAM, donde podemos establecer estas relaciones entre variables, porque prácticamente en una red neuronal lo que viene a decirte que todas las entradas son válidas, lo que pasa es que ponderados por pesos, bueno, por pesos que se van mejorando y encontrando, ¿no? Con lo cual realmente, bueno, pues esto es una cosa, ¿no? Y otra es los modelos GLM-GAM, que lo que intentamos es encontrar realmente el conjunto de variables mínimo que satisfagan esos datos. Y eso hace que no nos centremos en 500 variables, sino que nos centremos en 30. Entonces sí, ahí sí podemos hacer un trabajo más exhaustivo sobre encontrar correlaciones y encontrar interacciones, ¿vale? No sé si con esto, Alfonso, ya te contesté. Bueno, has dicho muchas gracias por la respuesta. No sé si era por Ramón o por mí, pero bueno. Va bien. Entonces, aquí tenemos también para Pedro, quizá, ¿cómo se puede probar Accurate? Sí, bueno, en primer lugar, si no conoce la solución a Accurate, creo que lo mejor es que organicemos una reunión de una hora y media para que hagamos una demo, para presentarles la solución. Y después lo que ya hicimos, lo que hacemos con clientes en todo el mundo a distancia debido a la situación actual. Hacemos un proyecto piloto en que pueden probar la solución con vuestros propios datos, vuestros propios actuarios, data scientists. Sí, esto es en resumen. Claro que quedo a su disposición para preguntas, para más información. Tienen mi correo electrónico, por lo que no duden en contactarnos. Y creo que es todo. Lo que es bien porque aún tenemos 4 minutos. No sé si tienen otras preguntas a todos los participantes. Muy bien. Si no, yo tengo una para Dani. ¿Cómo os afectó la pandemia del COVID-19? Pues ha sido un evento, no ha estado igualmente alineado con los términos de la sociedad, porque realmente la COVID-19 a la sociedad le ha afectado cuando se produjo hace prácticamente un año y ha ido afectando paulatinamente más, ¿no?, a la gente. Sin embargo, el sector seguro, pues por su propia naturaleza del contrato, porque son contratos a un año, al menos los nuestros, ¿no?, los de no vida, pues esto se ha ido dilatando en el tiempo. Y ahora estamos en un escenario donde sí es bastante, se están viendo efectos ya un poquito más acentuados de lo que es el tema de la COVID, y donde esto nos obliga claramente a tomar medidas y a ponernos a actuar, ¿no? Sí que es cierto que aquí, como yo comentaba antes, creo que hay que tener ese grado de perspectiva, de mirar hacia adelante manteniendo la estrategia, porque creo que es importante no perder el foco. Pero sí, esto nos está afectando y estamos inmersos en procesos que nos ayuden a retener nuestra cartera, a mejorar el valor hacia nuestros clientes. Esto es fundamental. Y esto, además de que el COVID ha acelerado muchísimo muchos procesos tecnológicos, ¿vale? Da consecuencia de esto. Tenemos que tomar medidas y, por lo tanto, para tomar medidas más rápido, pues tenemos que acelerar el proceso y tenemos que tomar, pues, bueno, otras decisiones más técnicas, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta, Dani. Gracias por tu participación. Gracias Gracias a vosotros. todos los que se han conectado al seminario web. Ha sido un placer para mí, para Accurate,
organizar esta presentación y espero que continuemos con el éxito y con las interacciones, las reuniones con las aseguradoras españolas. Bueno, yo por mi parte agradeceros mucho la oportunidad y gracias a todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias a todos. Adiós, que tengan un buen día. Adiós. Igualmente, hasta luego.